Guido Labat, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Magdalena y Diego. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Por qué pensó Álvaro Delgado que podría ser Diego Labat el futuro ministro de Economía en caso de ganar las elecciones? ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué espera de Labat Álvaro Delgado? Capaz que hay que empezar por lo que pasaron estos 5 años o 4 años largos. Yo digo, tuvimos un equipo económico que trabajó en armonía, trabajó con mucha coordinación, con la ministra Arbeleche, con el director de OPP, con Alfie, con Fernando Blanco. Trabajamos muy bien, en muy buena coordinación. Creo que pudimos ordenar la economía, hacer la mayoría de las cosas que había que hacer. Y bueno, y a partir de ahí creo que lo que Delgado también se plantea es decir, bueno, precisamos mantener una economía ordenada, precisamos continuar este proceso y bueno, por subir eso el piso 2. Subir el piso 2, yo creo que claramente Uruguay realizó una tarea bien importante en ordenar la economía, en dar vuelta a una economía que venía en caída, que se recibió en 2018-19 en caída, con aumento del desempleo, con un montón de problemas, que hoy está creciendo, empieza a crecer lentamente, todavía... Pero eso ya se hizo. No, de bueno, Labat, ¿de aquí en más? Bueno, ¿qué? claro, entonces yo digo, esa economía ordenada hay que mantenerla, ahora hay que seguir dando pasos, hay que pensar en una economía más competitiva. Nosotros, la agenda de los próximos 5 años claramente se tiene que preocupar por competitividad, eso es darle aire a los individuos, a las empresas, para que inventen, innoven, creen, inviertan, crezcan. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de Labat y la competitividad dentro de pocos minutos. Nos metemos, capaz que estamos ya en plena campaña y empiezan a aparecer las primeras propuestas. Es disruptivo lo que propuso Álvaro Delgado y que Labat, digamos, está señalando en estos días, la idea del incentivo económico para aquellos que culminen el liceo como una forma de combatir la deserción de la enseñanza media, que es algo que preocupa a la sociedad y a la clase política en su conjunto. El otro día en Desayunos Informales hablabas de que serían unos $6.000 para cada joven que va a ser dividido en 2 entregas. Estamos hablando de los 2 quintiles de menores ingresos que van a recibir esos incentivos. Conocemos la propuesta, la idea madre. ¿Cuál es el desmenuce, el desgranado de esa idea? ¿Cómo se implementaría? A ver, capaz que además hay que entender por qué. Porque yo decía, economía ordenada, una economía competitiva, pero además que tiene que tener efectos. La tercera pata de la economía es que tiene que tener efectos en la gente. Y una de las cosas que nosotros vemos es, uno de los problemas que tiene Uruguay es una muy alta deserción de jóvenes en la educación media, particularmente la educación media superior, lo que le llamamos cuarto, quinto, sexto de liceo, liceo o UTU. Entonces, pero por otro lado vemos lugares de la economía que andan muy bien. Yo he puesto estos días el ejemplo de la tecnología. ¿Sí? Tenemos un sector de tecnología con récord de empleo, con desempleo cero. Con reclamo de más gente. Con reclamo de más gente y por otro lado jóvenes que desertan del liceo. Entonces, a ver, parece importante que Uruguay tiene que levantar esos números. Durante este gobierno se subió el egreso de educación media superior, es decir, de sexto de liceo, de 43% a 52%, pero falta muchísimo. Ese número todavía es malo. Entonces, ¿qué busca esto? Busca eso, subir a estos jóvenes que de alguna manera tienen hoy dificultades para terminar el liceo, por muchas razones, a un país de oportunidades que hoy hay, que hoy es real y que demanda trabajadores para eso. Entonces, claramente ese es el punto. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, tratar de, con un incentivo económico, ayudar a que muchos de esos jóvenes terminen el liceo. ¿Es lo único? No. Esto implica seguir con la reforma educativa, es un montón de programas que esto lo refuerza. Es buscar a aquel joven que por alguna razón tiene que salir a trabajar cuando tiene 16 años porque en la casa faltan ingresos o porque... Hay un clima poco estimulante también. Pero ahí, ¿cómo los identificás? Porque acá son 36.000 más o menos, decían. ¿Cómo identificás? O sea, los contactás y discernís que este sí va a recibir el incentivo al final de su trayectoria educativa y este no. ¿Qué características tienen que tener? Sí. A ver, en principio la base sería la base que hoy se maneja en el MIDES, de hogares de menores ingresos que hoy están asistidos por el MIDES. Eso en particular mañana se va a presentar y se va a presentar con lujo de detalles todas esas cosas, pero la idea es eso, sobre las bases que hoy tenemos, básicamente de primer y segundo quintil, o sea, los hogares de menores ingresos,
La idea es a esos jóvenes aplicarle. En la medida que terminen quinto, reciben la tercera parte del premio y las otras 2 terceras partes, y decías, aproximadamente llevándolo a dólares, unos $2.000 cuando terminan quinto, unos 4.000 cuando terminan sexto. Es un objetivo, un incentivo económico que va a ayudar a que ese joven tome la decisión. Si no termina sexto, igual le das los $1.000 por quinto. Sí, cuando termina quinto se le da el incentivo. Se dan 2 tramos, digamos. Se dan 2 tramos. ¿Me permitís, Sí, Mari? claro. Con respecto a esto, precisamente, ¿qué se piensa que esos jóvenes deben hacer con esos $6.000? A ver, yo creo que mucha cosa. Capaz que alguno recibe eso y eso lo ayuda, si es un estudiante del interior, capaz que a poder bancarse algún año o algún tiempo en Montevideo estudiando en la universidad, podrá ayudar en su familia, capaz que alguno termina con eso, ayuda en su familia con los ingresos o ayuda en su casa, ahí no estamos poniendo ninguna restricción. Sí creemos que es un incentivo a que, por ejemplo, no tengan que salir obligados a trabajar, no tengan que hacer otras cosas, y sea una zanahoria que de alguna manera los motive. Tienen un piso, claro. Tienen un piso. Pero perdón, perdón, Mike, porque es una trayectoria larga, ¿no? O sea, tiene que llegar a quinto y sexto. Sí. ¿Qué se hace en los años previos en donde muchas veces se da la deserción? A ver, no lo tenemos que ver como una cuestión suelta. O sea, hoy ya hay una serie de programas, están las becas Butiá que tiene el Ministerio de Educación y Cultura. Hay un muy buen ejemplo, un programa piloto en Paysandú, similar a esto, pero acotado a Paysandú, donde se le hace un seguimiento a los alumnos. También hay un incentivo económico. Es decir, hoy ya existen una serie de programas, esto lo que viene es a complementar, y capaz que sí, con mucho foco, y en este caso poniendo bastantes recursos para que eso funcione. Pero son programas que de alguna manera están probados, que se han hecho otras cosas. La idea es expandirlo, porque de nuevo, nos importa tener resultados efectivos. Como yo digo, venimos hace muchos años haciendo cosas y no todos esos programas dan resultados. Bueno, lo que buscamos es potenciar eso y encontrar con cosas nuevas mejores resultados. Imagino que aquellos que estén dentro del Partido Nacional coordinando el programa de educación tendrán también más explicaciones de por qué y el impacto educativo de esto, pero maneras de ayudar hay un montón y creo que el sistema político todo entiende que hay que invertir en la deserción, ¿no? Y esa inversión también tiene que ser económica, pero ¿por qué a través de transferencias? El Partido Nacional, cuando era oposición, ha sido muy crítico y ha señalado de propuestas asistencialistas a muchas de las propuestas del Frente Amplio. ¿Esto no es un poco asistencialista? ¿Cuál es la diferencia entre ayudas y ese asistencialismo que tanto criticaron ustedes? Varias cosas. Primero, este programa, la persona va a cobrar la transferencia una vez que hizo el esfuerzo. Terminó quinto, cobra. Terminó sexto, cobra. O sea que hay un esfuerzo. Y además, yo digo, si este programa es exitoso, es un programa que no va a seguir eternamente, porque justamente jóvenes que terminen sexto de liceo o sexto de la UTU, claramente van a estar mejor capacitados y les va a ser más fácil salir de esa trampa de los menores ingresos, poder conseguir mejores oportunidades laborales, y esto debería por sí solo ir resolviendo problemas, si el programa es exitoso. Obviamente estas cosas hay que hacerlas, hay que evaluarlas y después obviamente ver si vale la pena continuar o no. Pero si tienen resultados, no es un programa que tenga que seguir eternamente, como a veces sí se critican las transferencias, que lo que uno da es asistencialismo que no termina nunca. Esto justamente lo que busca, que sea un programa que tenga inicio y fin, porque en la medida que tenga resultados, que es lo que se espera, que tenga buenos resultados, después no va a ser necesario. Cortita, ¿Y por qué ustedes dan por entendido que aquel joven que cobre este dinero lo va a saber utilizar bien? Exacto. Porque también habían críticas, bueno, no, hay gente que usa la tarjeta Uruguay Social y no sé, compra cosas que no tienen que ver con la canasta básica de la familia. Digo, son discursos que se escuchan cuando hay transferencias económicas a personas de sectores más bajos. Mañana vamos a presentar detalles, pero yo recomiendo, y capaz que es interesante que entrevisten o conversen con el intendente de Paysandú. Por ejemplo, la experiencia en Paysandú no solo está midiendo muy buenos resultados, o sea, los que reciben, los estudiantes, los jóvenes que reciben estos incentivos, mejoran su aprendizaje y además ellos tienen medido en qué gastan y los gastos que hacen son buenos gastos, gastan en libros, ellos tienen medido porque lo hacen a través de una tarjeta, entonces tienen medido y el gasto al final va, lo cual no quiere decir que haya que obligar a que gasten en algo, pero claramente el gasto es un buen gasto. No, pero una puntita me quedó, dentro de la coalición apareció una voz crítica, fue de la de Pablo Mieres, dijo, esta idea no sirve, no camina. Y le pregunto como economista, la frazada es corta, Mieres decía que lo que camina es construir centros educativos, atractivos, socialmente valiosos, etc. La frazada es corta, o sea,
se va a hacer una erogación fiscal importante con este programa. ¿Eso significa que se va a relegar el gasto en infraestructura, en mejoras de salarios docentes, etcétera? A ver, una cosa no quita la otra. Hay que seguir y hay que seguir teniendo una educación cada vez mejor. Uruguay viene construyendo una infraestructura en educación bien importante, empezando por los centros CAIF, pero con escuelas, con liceos. Parte de la propuesta que también tenemos en educación es universalizar en ciertos sectores las escuelas de tiempo completo. Es decir, esto no es solo este programa, justamente tiene que ver todo. Yo coincido con Mieres en la importancia de otras cosas. Es decir, esto lo que hace son programas que lo que vienen es agregar a todo lo que hay, buscando tener un objetivo específico para un problema que es bien claro. Es decir, ese 52% es un número malo para... no solo en el mundo, en la región, esos números de Uruguay son malos. Se mejoró, sí, se viene mejorando, pero falta mucho y hay que apostar a cosas bien concretas que ayuden. Yo por eso, yo creo que en este caso los incentivos y los incentivos puestos al final, creo que van a valer la pena y el esfuerzo lo van a hacer. Yo estoy convencido que los jóvenes van a tomar estas Orsi aplaudió la idea y dijo que se sentía realmente entusiasmado, pero se preguntaba por qué no lo había hecho este gobierno. ¿Por qué no lo hacen ahora?, suele preguntar el Frente Amplio, que son gobierno. Es una buena pregunta, ¿eh? A ver, hay un gobierno que trabaja en 5 años. Nosotros ahora estamos haciendo campaña electoral para el próximo gobierno y claramente hacemos propuestas sobre el piso que ya se construyó, hacer cosas nuevas. Yo creo que estas cosas, esta pregunta de ¿por qué no lo hacen ahora? Ya me lo han hecho muchas veces. Yo lo que digo es, lo que uno esperaría sobre estas propuestas, que lo que buscan es mejorar, es que quienes critican lo que deberían hacer es poner una mejor propuesta, un mejor programa, sea con otro incentivo, con otra cosa. Solo quedarse en eso a mí me parece que no. O sea, desde nuestra parte lo que vamos a hacer es poner propuestas arriba de la mesa y no solo ponerlas, sino mostrar cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a financiar, porque creo que es lo que corresponde para un debate serio. Brevemente, ¿cómo me diría que el Uruguay va a ser más competitivo? Es decir, de aquí en más, ¿qué trabajo hay que hacer? A ver, Uruguay tiene que mejorar su competitividad, claramente. Eso es una preocupación de buena parte de la sociedad. Por ejemplo? Bueno, entonces yo digo, lo primero es cuidar el gasto del Estado. Tenemos que ser muy cuidadosos en la definición de prioridades, en la definición de gastos, en ser eficiente con el gasto, en evitar aventuras a veces con ciertos programas que no dan resultados. O sea, ser muy cuidadoso con eso. Uruguay tiene que seguir abriendo su economía y ahí nosotros estamos planteando mantener el rumbo de tratar de cerrar más acuerdos comerciales que ha costado, pero que el gobierno ha logrado cerrar. Yo que sé, ahora estaba cerrando con Filipinas un acuerdo para exportar carne, pero ha hecho acuerdos puntuales, a pesar de las dificultades para cerrar acuerdos grandes, ha logrado ir cerrando, pero además tiene un montón de deberes para hacer unilateralmente, sin depender de lo que diga China, Estados Unidos o Unión Europea. Tiene un montón de tareas ahí que pasan por desregular mucho de las importaciones. Nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, con todos los permisos que a veces se piden, a veces trámites engorrosos. Entonces, creemos que ahí hay también esa apertura de la economía va a dar. Hay que seguir construyendo infraestructura. La infraestructura también trae más productividad y mejora las condiciones, desde el aumento, por poner un ejemplo, el aumento de la profundidad del puerto, pero son también las carreteras, es la vía férrea, es seguir con las vías férreas. Es decir, todas esas cosas tienen que ver con competitividad. Y nosotros además vamos a poner mucho foco en un programa que nos preocupa, que es lo que le llamamos las reformas micro, que son todas cosas chicas que complican la vida de todos los que producen, inventan, innovan, pero que capaz que individualmente no se notan tanto, pero que dificultan. Entonces vamos a trabajar mucho en la desburocratización, como dice el candidato, en la descontaminación burocrática, en la desregulación de algunos mercados, haciéndolos más competitivos. Es decir, todas esas cosas tienen que ayudar a que producir en Uruguay sea más barato de lo que es hoy. La VAT, uno de los grandes problemas que tiene Uruguay es su promedio bajo de crecimiento. O sea, hay que crecer más para generar mayores oportunidades, etc. En ese sentido, ¿tiene en mente impulsar un nuevo gran eje de transformación productiva como fue en su momento, por ejemplo, la forestación
o la revolución agrícola que se dio en los últimos años? ¿Hay algo en mente, hay algo pensado, puntual? Yo digo, hay algunos sectores de la economía que hoy tienen una dinámica muy importante y a veces nos cuesta percibirlo. Yo recién mencionaba la tecnología, pero el sector audiovisual. Este fin de semana, por ejemplo, había una feria en el LATU donde se mostraba robótica, Uruguay fabricando satélites. O sea, hay una economía dinámica que claramente está tirando ese crecimiento para arriba y es importante potenciarla. ¿Dónde están las restricciones? Bueno, una de las cosas es lo que hablábamos. A veces falta gente capacitada que pueda subirse a ese tren. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad. Después hay otros sectores dinámicos de la economía. Nosotros en algunas áreas, pienso en el sector agropecuario, nosotros ahí estamos pensando en un muy buen plan de riegos, con incentivos para que eso crezca. Es decir, hay muchos empujones que podemos ayudar a dar, haciendo más competitivo y está. Pero creo que claramente Uruguay... No hay un sector identificado nuevo que se pueda impulsar. Ni estamos pensando en que haya un sector al cual se le va a promover específicamente. ¿El hidrógeno verde tampoco? Bueno, el hidrógeno verde es un ejemplo más en energías. Uruguay, por suerte, hoy tiene una muy buena matriz energética de renovables. Creo que la siguiente generación es el hidrógeno. Ahí hay 4 inversiones en carpeta con distintos grados de avance, pero creo que es bien importante. Es decir, son todas cosas que suman y que a mí me permiten ser optimista en decir la economía está bien. Es decir, hoy la proyección de crecimiento, depende del analista, 2,5, 3, seguramente el año que viene hay una proyección más cercana a 4. Es decir, estamos empezando a ver algunos indicadores de muy buen crecimiento. Entonces yo creo que hay que ser optimista. Uruguay ha hecho bien las cosas. A veces se critica la calificación de riesgo, pero de alguna manera la calificación de riesgo es como ir al médico y el médico te dice, estás muy bien. Y Uruguay tiene la mejor nota de la historia. No es otra cosa, no es que uno tiene que solo vivir por la calificación de riesgo, pero la calificación de riesgo me dice eso. El estado de salud hoy es bueno y una economía donde desde el exterior todos nos ven muy bien. Hemos recibido en estos años récord de inversiones extranjeras. Si se concreta lo del hidrógeno, va a ser una muy buena noticia. Si se empiezan las construcciones, la gente que está en eso está transformando. Entonces, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Yo a esto le agrego que a veces se mira poco en Uruguay, el índice de confianza de la economía. Cuando uno mira, hay una encuesta de la consultora Exante, hoy el 88% de las empresas encuestadas dice que el clima de negocios en Uruguay es bueno o muy bueno. Eso marca una tendencia. Los consumidores hoy tienen indicadores de confianza también de optimismo. Entonces, yo creo que el panorama de la economía uruguaya, como yo digo, el próximo gobierno va a recibir una mejor economía que la que teníamos hace 5 años. Entonces, creo que las perspectivas son buenas, hay que aprovecharlas porque las oportunidades están, pero hay que ser cuidadoso y hay que tomarlas y justamente tenemos que aprovechar a seguir creciendo y seguir dando oportunidades y seguir subiendo gente a esta economía que funciona bien, ¿no? Uno de los motivos para intensificar de alguna manera el comercio con el mundo, abrirnos al mundo, tiene que ver con nuestra escala, ¿no? Aquellos que producen bienes o servicios, bueno, no tienen tanta gente para colocarlos y hay que ampliar eso. Ahora bien, dicho esto, es la foto del Uruguay. ¿Usted cree que se debe trabajar también en el aumento de población, generar políticas de Estado puntualmente para que haya más uruguayos, mayor natalidad? Creo que eso ya, la discusión sobre la natalidad es un tema complejo. ¿No roza la economía? No, está bien. A ver, Uruguay siempre ha sido un país muy abierto a la inmigración. En los últimos años, por suerte, hemos recibido de distintas nacionalidades, a veces por los malos motivos, pero hemos recibido un montón de gente, pero también de países ya sin tanto problema político y que vienen por razones económicas acá. Entonces, creo que esas son buenas noticias, hay que tener escala. De ahí a ir a programas de natalidad, bueno, ahí habrá que ver. Yo creo que hay cosas que sí se han hecho, quizás algunos incentivos en algunas cuestiones fiscales, algunos programas que hay que mejorar. Por lo que tengo entendido, también hay que mejorar todos los trámites. A veces los extranjeros sí se quejan de la excesiva burocracia que tiene la nacionalización, nunca terminan de culminar los trámites. Bueno, creo que ahí hay cosas para mejorar. Pero a mí me gusta volver a como iniciaste la pregunta. Es decir, yo creo que Uruguay es un país chico, podemos llegar a 4 millones o a 4,5 millones, pero vamos a seguir siempre a escala mundial siendo un país chico, con lo cual lo importante es ser un país cada vez más abierto al mundo,
comerciando con todo el mundo. Sí, me pasa que cuando planteamos esa foto a veces tenemos problemas. Sí. ¿No? Sí, pero es difícil que pensemos tampoco en un crecimiento gigantesco. No, ni que hablar, pero me parece que también es atendible, porque eso está en nuestras manos. Sí, sí, pero ser chico no siempre es malo. No. Hay que pensar en las virtudes que tiene eso. A veces, yo decía, este tipo de planes del que hablábamos, de educación, yo creo que una de las oportunidades que tiene Uruguay es que Uruguay es un país chico con baja escala de población. Entonces, fácilmente deberían ser programas controlables y alcanzables, ¿no? Entonces, lo chico nos da eso. El límite tiene que ser el mundo. Entonces, por más chicos que seamos, nos tenemos que animar a trabajar. Yo decía, a veces dábamos un ejemplo, pero las oportunidades en el interior. Uno de los problemas a veces que tenemos es las oportunidades que tienen los jóvenes en el interior. Decía, bueno, hoy sabemos que, el otro día estaba con una empresa de software, me decía, más del 40% del personal que trabaja directamente online en el exterior, en el interior. Entonces, esas son oportunidades. Y muchos de esos trabajos trabajan para afuera. Yo tengo uno de mis hijos trabajando en una empresa de software, trabaja para una compañía en el exterior. Sí, sí. O sea, desde acá... Sí, es la realidad de un sector. Bueno, está bien. No, bueno, pero es el sector de tecnología, pero Y que hay que hacerlo crecer. hay arquitectos, hay economistas, Sí, hay sí, ingenieros trabajando desde acá. Entonces, las oportunidades son enormes. Y ahí estamos hablando de servicios. Uruguay está con récord de exportación de servicios, pero también en bienes. Entonces, yo creo que Uruguay tiene unas oportunidades bien importantes, pero tiene que animarse a mirar bien hacia afuera. Ir hacia afuera a veces es difícil. Y que nos reciban, ¿no? Que nos reciban, y todos sabemos los problemas que hemos tenido estos años para seguir abriendo mercados, pero creo que esa tarea hay que seguirla. Y además en algunas cuestiones, como las que hablábamos recién de servicios, es más difícil que haya trancas, porque ya no hay barreras físicas, es más difícil que nos pongan cuestiones arancelarias, digamos. Vamos a un tema que se está debatiendo en estos días, ¿verdad? Desde hace ya algunas semanas o meses, que concretamente tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Hoy, por ejemplo, el PIT-CNT dio un empuje a esta idea. ¿La cree posible? ¿La cree deseable? ¿Cree que podemos llegar a ese punto? Porque no son todos los países los que han llegado a la reducción del horario laboral. Yo creo que hay muchas cosas en el mercado laboral para ver antes que pensar en la reducción. Claramente hay cuestiones de flexibilidad horaria, de semanas móviles, cosas que están mucho antes que pensar en la reducción. Yo creo que, hoy si hay alguna empresa que hoy quiere reducir la jornada, la puede hacer, y está bien, y habrá algunas industrias, pero creo que para otras hoy sería bastante difícil. Entonces, creo que el país tiene unos cuantos pasos antes de pensar en esto. ¿Qué revolucionario de alguna manera es todo eso que se está produciendo en el mundo y que el Uruguay está discutiendo hoy, como por ejemplo las semanas móviles? Bueno, yo por eso creo que hay algunas... Vamos a decir qué son las semanas móviles. Y bueno, por ejemplo, yo me comprometo a trabajar 40 horas por semana. Exactamente. Y capaz que hago 4 jornadas de 10 horas. Sí, enfocado en el rendimiento más que nada, ¿no? La Enfocadas tarea en el cumplida. rendimiento, claro. Que no es aplicable a todos los sectores, obviamente. Que no es aplicable a todos los sectores, pero que hay oportunidades y que las empresas hoy las están tomando. Entonces nosotros tenemos ahí sí seguramente que actualizar mucha normativa laboral para adaptar eso, porque en general termina pasando que las dos partes están de acuerdo, porque puede ser conveniente para la empresa, pero también es conveniente para el trabajador, que le da flexibilidad, acomoda su horario, trabaja en las horas que le queda más cómodo, puede cuidar a sus hijos, le da otro margen que en general es conveniente. Entonces, yo creo que por suerte el mundo está yendo hacia eso. De las pocas cosas que dejó positivas la pandemia es que nos obligó a ir a esa... y mostró que es posible. A mí me tocó en este periodo en el Banco Central, implementamos un régimen de teletrabajo, que básicamente con un régimen de 9 días al mes que se teletrabaja, y funciona espectacular, la productividad aumentó, el clima de trabajo mejoró, medido por encuestas. O sea, claramente la gente está más contenta y no quiere volver atrás. Entonces, me parece que estas nuevas prácticas laborales vinieron para quedarse, hay que profundizar y hay que, cuidando los derechos de todas las partes, legislar y ir regulando, ¿no? Bien. A ver, negociación colectiva, ¿hay que reformarla? ¿Hay que admitir los descuelgues de las bipartitas?
y tomar en cuenta la ubicación, el tamaño de las empresas? Yo creo que hay algunas cosas a mejorar ahí, sobre todo... ¿Esto puntualmente? Sí, yo creo que sobre todo el tema de los tamaños de las empresas es una cosa, sobre todo cuando uno mira, y a mí me ha tocado recibir muchas quejas de pymes que se sienten de alguna manera perjudicadas porque en una negociación negocia la empresa grande, de repente concede ciertos beneficios que para la empresa chiquita son imposibles de dar. Bueno, creo que eso es una de las cosas que hay que tratar de mejorar. ¿Hay consenso en la fórmula, digamos, Bueno, dentro del Partido Nacional? No, bueno, no, yo creo que sí, hay razonable consenso de que ese es uno de los aspectos a avanzar. Este gobierno ha hecho unos cuantos avances en permitir los descuelgues, en modernizar la regulación laboral. Seguramente el próximo gobierno tenga que también mirar algún aspecto de esto para seguir mejorando y adaptándose al mundo del trabajo actual, ¿no? Que funciona de otra manera. El Partido Nacional lo anunció usted como posible, si es que ganan ministro de Economía, está armando su equipo, ponen propuestas sobre la mesa, tienen ideas de un rumbo hacia dónde quieren ir en materia económica, pero está el detalle que hay un plebiscito de la Seguridad Social. En el caso de que se apruebe todo eso que están pensando, ¿cae? ¿Hay un plan B? Yo el otro día decía, me parece que es importante que sigamos pensando en el Uruguay que tenemos hoy cuando planificamos y cuando pensamos cómo nos imaginamos el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque yo creo que el escenario de plebiscito es muy complejo por ser cauto. Es un escenario que quienes lo promueven creo que no han tomado total conciencia de los números, de los costos, de los efectos que va a tener. Entonces, me parece que tiene costos inmediatos, que eso el BPS hizo alguna cuantificación, inmediatamente saldría unos 1.000 y poco de millones de dólares adicionales. Son muchísimos los técnicos que han... Entonces, algunos números, pero esos son los efectos de primer orden, lo que aparece al mes siguiente. ¿Por qué? Porque hay que corregir algunas jubilaciones. Ahora, los efectos en el mediano y largo plazo son muchos más, en la confianza, en un montón de cosas. El papel que hoy cumplen los fondos de pensión con todo el proceso de inversiones. Pensemos que hoy muy buena parte de las inversiones que se hacen en Uruguay se hacen con dinero de los fondos de pensión. Entonces, hay un montón de aspectos que creo que no se toman en cuenta y bueno, yo espero que prime la cautela y el plebiscito. Le repregunto, Labat, ¿qué dificultad tiene para usted pensar en un plan de gobierno que puede cambiar en el camino? ¿Qué dificultad tiene pensarlo? No, bueno, tiene la dificultad que creo que es un escenario muy, muy, muy complejo. Creo que no nos imaginamos los uruguayos dónde podemos terminar con eso. Es un programa... ¿Y qué seguridad le da a la gente el no tener un plan B? No, a ver... Digo, le pasa al Partido Nacional como le pasa absolutamente a todos. A ver, por supuesto, si se aprobara el plebiscito, habrá que implementar lo que la gente decida y lo que pasa que seguramente eso implique tomar otro montón de medidas, de corregir aportes, hacer un montón de otros recortes y medidas que creo que son complejas, ¿no? Sí. Que creo que no nos imaginamos, la gente le cuesta imaginarse dónde termina eso. O sea, hoy no hay nadie que esté empezando en ese plan B. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes van a trabajar sobre el escenario de que eso no se apruebe? No, a ver, hoy el BPS ha hecho y las publicó las estimaciones de los costos directos de esto, pero después hay que empezar a resolver de hecho, cómo se va a resolver los ahorros que hoy ya tienen los actuales activos, qué se va a hacer, quién se va a quedar con eso. Es decir, hay un montón de preguntas que no se han respondido porque yo creo que hasta tiene problemas de técnica legislativa el propio artículo del presupuesto. Entonces, yo creo que es un escenario muy complejo. A mí no me gusta ser tremendista, pero creo que en este caso es importante tomar responsabilidad de lo que estamos. ¿Y cuánto le va a costar a cada uno de los uruguayos si esto se aprueba en el día a día, ¿no? Seguramente esta pregunta se la hacen mucho, ¿no? Pero sobre todo a nivel de amistades o gente con la cual en el supermercado. dialoga. Sí, por supuesto. ¿A cuánto estima que estará el valor del dólar en el año 2025? Se habla de atraso cambiario, hay protestas por eso. ¿Vamos a tener un gran salto? No, a ver, el Uruguay, yo hoy hace un rato decía, Uruguay es un país chico que es abierto, pero que tiene que ser mucho más abierto, y para los países chicos y abiertos
lo más importante es dejar flotar la moneda. Salvo que haya condiciones muy extrañas de mercado, yo creo que el mejor modelo es no intervenir, no hacer nada, dejar El sistema de hoy. y lo que funciona hoy, oferta y demanda, hay gente que compra dólares, hay gente que vende dólares, y eso es lo que determina. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el dólar? Bueno, lo que vale hoy vale 40-20. Cualquier otra proyección, yo creo que no se espera ningún salto, no hay ningún indicador que pueda hacernos pensar otra cosa que el dólar vale lo que dice hoy la pizarra, que es 40-20. El contador Damiani decía que concretamente el dólar cuando baja, en realidad no baja, se agacha para saltar, para ir para arriba. Y entonces esa es la aspiración de algunos productores en el Uruguay, por ejemplo. Sí. El campo estoy hablando, ¿no? Yo creo que una de las cosas y ahí un poco la virtud de flotar. ¿Qué sucede cuando se flota? Cuando como pasó en algunos años pasados, la economía está bien, los precios de las exportaciones son buenos, entra inversión extranjera, es decir, los shocks que Uruguay recibe son buenos y bueno, el tipo de cambio tiende a bajar. Cuando la situación local o internacional se empieza a complicar, el tipo de cambio sube. Y justamente eso es lo que permite ayudar, que cuando la economía está un poco peor, el tipo de cambio sube y eso ayuda a la economía y al revés. Entonces, creo que esa es la gran virtud. Ahora, estos últimos 2 meses, ustedes han visto, Brasil ha estado un poco más complicado, eso ha hecho subir un poco el dólar. Entonces, justamente esa es la virtud que permite el dólar ser el amortiguador de las condiciones de la economía. Y creo que por ahí pasa. Lo llevo a una suerte de polémica que se dio en las últimas horas a propósito de declaraciones de Gabriel Odone, que en realidad puso arriba de la mesa lo que puede ser el matiz o la diferencia entre un ministro de Hacienda y un ministro de Economía, ministra en este caso, porque estaba hablando de Azucena Arbeleche, dando a entender que ella se ocupó un poco más del orden de las finanzas, más como una ministra de Hacienda que una persona que planifica la economía como haría un ministro de Economía. Primero que nada, comparte esa apreciación de Odone y segundo, si más allá de esta polémica puntual, es un debate relevante, es decir, hay un ministro de Economía que tiene más perfil de Hacienda que de Economía y otros que no. A ver, no comparto. Claramente el Ministerio se ha preocupado de las finanzas, pero se ha preocupado también de temas de economía y de micro. Claramente sí hubo mucha prensa. ¿Por qué? Porque este gobierno, y por suerte, implementó una regla fiscal, entonces hubo mucho foco sobre la regla fiscal, pero sobre todo, yo por eso creo que las declaraciones de Odone no han sido demasiado felices. Yo creo que acá lo importante a veces sería discutir propuestas y decir qué cosas hay que hacer y qué cosas no, y en vez de estar capaz que criticando personas, me parece que fueron bastante infelices. Creo que hay que terminar con esta discusión. No quiero seguir en cuestiones de justamente, porque si no estaría haciendo yo lo mismo de criticar personas. Creo que lo que hay que centrarse en las propuestas. Yo creo que tuvimos un Ministerio de Economía y Finanzas con una muy buena gestión, que por algo le han hecho a la ministra de Economía los reconocimientos que le han hecho local e internacionalmente, con una economía ordenada, con la implementación de una regla fiscal que es objeto de halagos por otros países, que la ven como una buena cosa para tomarla. Entonces, a mí me parece que tratar de ningunear algunas cosas que se han hecho, algunos proyectos que se han implementado, creo que es mejor ir con una propuesta alternativa, tratar de poner un proyecto mejor y no estar atacando a la persona. Pero si saco la variable Arbeleche y digo, hay perfiles más de Hacienda, digamos, que se ocupan más de la parte de conservar bien las cuentas, y otros que desde el Ministerio de Economía proyectan políticas públicas, ¿no? ¿Existen esos perfiles? Pero, a ver, el Ministerio de Economía se preocupó de las cuentas públicas, pero también tuvo promociones a proyectos de inversión, también participó en un montón de negociaciones para insertar al Uruguay en el exterior, hizo cosas de microeconomía, por ejemplo, tratando de reducir aranceles, tratar de mejorar algunos mercados, potenciando la Comisión de Defensa de la Competencia. Una de las cosas que se hicieron en 2020-2021 fue concentrar todas
todas las potestades de competencia en un único organismo, que es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Es decir, la ministra de Economía actuó y actuó en un montón de planos. Yo, por eso me parece que destacar una cosa y no la otra, yo creo que se actuó. A veces sí hay matices y a veces hay momentos de la historia que uno ataca más un punto que otro. Yo creo que se actuó con equilibrio. Sí, yo he señalado que en los próximos años es importante atacar lo micro, pero no solo del Ministerio de Economía. Esto implica, cuando estamos pensando en esto, creemos un montón de desregulaciones desde el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería. Es decir, hay un montón de ministerios que tienen que pensar en hacer más simples las cosas para producir, que eso es un proceso de desburocratización y desregulación que se tienen que implementar en general. Y ese es un foco que hay que tener, pero ya se hizo y se hizo bastante en este periodo también. Una de las propuestas que tienen en el programa de Álvaro Delgado, por lo menos era parte de la campaña hacia las internas, era no subir impuestos, ¿no? El compromiso de no subir impuestos. Fue criticada de alguna manera que tomen el riesgo de asumir ese compromiso con la población. Del Frente Amplio se dice, bueno, en un mundo tan volátil, tan versátil, tuvimos el ejemplo de la pandemia, bueno, suceden cuestiones a nivel internacional. ¿Es un tanto arriesgado asumir ese compromiso? ¿Es responsable? No solo es responsable, yo creo que es lo que hay que hacer. Yo voy a dar 3 razones por las que creo que hay que hacerlo. La primera es que cuando uno mira los números y con una economía creciendo y con los números actuales, con la economía que hay hoy, que esa es la pregunta que hay que responder, con la economía que hay hoy o la que uno razonablemente proyecta que va a haber en marzo, la situación fiscal está absolutamente bajo control, hay una regla fiscal, con lo cual la situación no requiere de más impuestos. Primera cosa. Segunda cosa, el sector productivo no tolera, no soporta más carga fiscal. Hoy la carga fiscal en Uruguay es muy alta. Yo creo que no pasa por más impuestos porque sería difícil pensar en algún sector al cual cargar con más impuestos. Y la tercera cosa tiene que ver con una dinámica que yo creo que es una dinámica seguramente no uruguaya, pero que si uno mira la historia se da. Generalmente, cuando los gobiernos terminan aumentando impuestos para resolver un problema fiscal, automáticamente después aparece más gasto y vuelven a la misma situación. Podría poner el ejemplo. Y bueno, en 2015 se hizo una corrección con aumento de impuestos y en 2017, pero después, como sobraba plata, se gastó y en 2017 de nuevo otra corrección. Entonces, yo creo que si entramos en esa lógica de que cada vez que hay algún problema se suben los impuestos, porque nunca después se bajan, vamos a tener una carga fiscal cada vez más alta y al final va dando espacio a que el gasto sea cada vez más alto, que creo que es una de las cosas que Uruguay tiene que cuidar, tener un gasto bastante más controlado. Entonces, y yo creo que la austeridad pasa a ser la solución para la responsabilidad fiscal. Hoy no hay espacio para impuestos y por eso nosotros somos bien firmes, no más impuestos, y eso es claro y sin matices, ¿no? Lavatte, usted decía hace algunos minutos que una política económica buena, entre otras cosas, tiene que cuidar cada peso. Si cuidamos cada peso, ¿qué pasa con el bolsillo de la gente? ¿Va a pesar un poquito más porque hay más monedas o más billetes o no? A ver, y bueno, sí, cuidando con una economía ordenada y con el cuidado del gasto público, que uno haga que cada peso que gasta, lo gasta bien, lo gasta en actividades que le llegan que tienen un objetivo, que cumplen el objetivo que sea en educación, como hablábamos, pero sea en seguridad, sea en valor que le llega a la gente, está bien gastado. Lo que pasa es que hay que cuidar, porque si uno gasta de más, después, bueno, alguien paga esa cuenta, termina pagando y termina afectando la cuenta. Entonces, yo por eso insisto en las 3 patas, ¿no? Es decir, la economía importa, la economía ordenada, que esto es inflación baja, gasto fiscal controlado, reglas de juego y Estado de Derecho que funciona, una economía competitiva. Y la tercera pata es que los efectos lleguen a la gente, que al final es lo que nos importa. Sí, claro. Si claro. somos competitivos y somos ordenados, pero después tenemos un desempleo altísimo, no, entonces, por eso, sí, malos salarios. O malos salarios, bueno, por eso la tercera pata al final es fundamental. Hay que mejorar los salarios de hoy, ¿no? Bueno, este gobierno va a terminar, o está ahora con 2,5% de crecimiento de salario real, un empleo en el nivel más alto de los últimos 10 años, no el más alto de la historia, pero sí un buen nivel en los últimos 10 años, entonces, después de haber pasado la pandemia. Creo que además la estrategia, y ahí es la estrategia también del Ministerio de Economía, por eso cuando a veces se dice, no, solo se preocupan de las finanzas. El Ministerio de Economía tuvo una estrategia muy clara, estamos en pandemia, lo primero que hay que preservar son
Se ponderó el trabajo por sobre el ingreso. se ponderó el empleo. Exactamente. La En un cantidad- acuerdo, digamos, que En un incluyó acuerdo, a toda la sociedad. Incluyó a toda la sociedad. Con pérdida salarial durante... Incluido el PIT-CNT. PIT-CNT acordó eso. Una vez que se salió de la pandemia, que el empleo estaba sostenido y mejorando, estuvieron las condiciones para dar el recupero. De hecho, algunos nos han criticado por habernos planteado esa recuperación, pero claramente es una recuperación justa. Y hoy tenemos un salario real 2.5% arriba de lo que era el 2019. En estas condiciones, y bueno, ni que hablar cuando uno lo compara con países de la región o con otros Claro. países que sufrieron más la pandemia, creo que la recuperación salarial es importante. Seguramente, Jorge, hay espacio y uno quisiera tener salarios reales bastante más altos, pero bueno, también ahí es donde tenemos que mantener los equilibrios. Cuidadosamente, Y claro. hay que ser cuidadoso en esto. Bien. A ver, ¿qué posición tiene sobre esta idea de modificar la Constitución eventualmente o legislar para que los empleados de las intendencias ingresen por concurso o sorteo, hablando de eficiencia? No, yo no me voy a meter en eso. Creo que ahí hoy hay un mandato constitucional, si se promueve veremos cómo. Pero no entiende que hace a la eficiencia y en todo caso también a bajar el costo del Estado, a hacer más eficiente a las intendencias, porque no se ingresa de forma discrecional y capaz que no se desempeña de mejor forma un trabajo. A ver, la economía con mejores reglas sin duda es una mejor economía. Entonces, yo sí creo que la imposición de reglas bien claras de funcionamiento al final hacen a la eficiencia y hacen a una mejor economía. Ahora, acá tenemos una autonomía municipal y hay que ser cuidadoso con eso. Pero eso es, Si se promueve la reforma constitucional, ahí veremos. se cuida porque adentro del Partido Nacional hay No, bueno, porque posiciones creo que encontradas. me excede mi papel, no me quiero meter en eso, porque creo que además es eso, hay que ser muy cuidadoso con la autonomía municipal, que creo que es una cosa importante de sostener. Una de las patas fuertes de las propuestas de Laura Raffo era bajar el costo del Estado. Ella hacía todo un plan, una explicación. ¿Algo de eso tomaron para su programa? Tenemos un grupo de trabajo que está formado por algunos economistas que trabajaban en la campaña de Álvaro Delgado, más algunos economistas que trabajaron en la campaña de Laura Raffo. Estamos trabajando en algunas propuestas, justamente, igual que en el caso de la educación, lo que queremos es llegar a propuestas bien concretas y además decir cómo lo vamos a hacer, no que sean solo titulares, y seguramente en breve las vamos a contar. Ahí nos preocupa, de nuevo, sobre todo el funcionamiento de algunos precios que muestran que algunos mercados tienen poca competencia, que terminan siendo bastante El problema de la pasta de dientes. Bueno, la pasta de dientes es el emblema. Sí. Hay muchos otros, pero creo que la pasta de dientes es como muy claro, que a veces cuesta... Nadie se le anima, ¿eh? ¿Qué? Nadie se les anima. Pasan los gobiernos Y y la hay pasta de vacas dientes. atadas. No quiero hablar de la pasta de dientes, pero hay pastas. Están en los combustibles, están en los productos de higiene, en los alimentos. Hay muchos sectores en los cuales pasan los gobiernos y hay lobbies muy importantes que hacen que se prometa en la previa, pero después no se cumple. Bueno, nosotros en el próximo gobierno nos planteamos sí hacer muchas de esas reformas. Creo que es bien importante, creo que Uruguay es un país caro, ahí no hay lugar a discusión. Lo podemos ver en el precio de la pasta de dientes, del café, de un montón de cosas. en el súper sobre todo. Hay muchos productos, diría una buena cantidad, pero hay algunos que rompen los ojos. Bueno, ahí hay que encontrar. Creo que el diagnóstico está... Desde el Banco Central promovimos algunas investigaciones, se hicieron algunas investigaciones, CPA Ferrer hizo algunas investigaciones, el CED hizo otras investigaciones, con conclusiones bien interesantes de cosas para mejorar la competencia. Entonces, creo que llegó el momento de tomar algunas medidas. Habilitar que otros importadores Por puedan ejemplo, traer esos por ejemplo. productos. Hablando de números concretos, 200 millones de dólares anuales para la primera infancia. Es de los pocos números que ustedes se animan a poner en este plan de gobierno, por lo menos reitero, de cara a las internas. ¿Ya saben, tienen un plan dónde van a invertir ese dinero que prometen para primera infancia? Sí, a ver, hay un plan, todavía no voy a adelantar porque hay un plan, pusimos una... No vale, lo trajimos para que nos adelantara, cuente. claro. Está el detalle de ese plan. Tenemos uno de nuestros mejores técnicos, que es el doctor Rodolfo Saldain, que ha liderado ese proyecto, ese proceso, y se van a presentar en breve los detalles Tiene de ese trabajo, plan. Rodolfo. Tiene mucho trabajo Rodolfo, pero la verdad que ha hecho un muy buen plan con distintos aspectos que hay que atacar en la primera infancia, porque de nuevo, claramente es uno de los problemas donde hay pobreza infantil muy alta. O sea, si nosotros queremos que Uruguay vaya
al segundo piso y queremos un país más desarrollado, un país con mejores condiciones, y estas cosas no pueden pasar. Entonces hay que atacar primera infancia y por eso el esfuerzo bien importante de plata ahí. El plan se va a mostrar en breve y sin ansiedad en los próximos días. Me trajo Saldain a la mesa, le pregunto algo que Saldain propuso en la comisión de expertos y no se la llevaron cuando se reformó la seguridad social. Pidió la revisión de los aportes de los empresarios del agro. Entendían él y otras personas que era muy inferior a lo que aportan el BPS y los patrones de contribuyentes de industria y comercio. ¿Hay margen para aumentar así los aportes? No ahora y no está en el plan. O sea, nosotros, la seguridad social es la reforma que está y hoy no estamos pensando en otro esquema de reforma. Porque el Estado todavía va a tener que seguir haciendo derogaciones importantes para sostenerla. Sí, pero, más allá de la reforma que tenemos, que mejoraría eventualmente la reforma esta, los gastos. La reforma esta, que creo es una muy buena reforma, una reforma bien valiente, porque si uno miraba el día antes que se aprobaba, todo el mundo decía no nos animemos con esto. El presidente se animó, creo que fue muy valiente en liderar esto. Lo que sobre todo hace es sostener el gasto en el tiempo, es decir, hacerlo sostenible, porque era un gasto el gasto en seguridad social que crecía de una manera que no era sostenible justamente. Iba a llegar un momento en el cual los uruguayos no íbamos a poder pagar todo el gasto que tiene seguridad social. Esto sostiene. Bueno, creo que hoy tenemos una reforma para unos cuantos años. Dejo de lado el plebiscito y esperemos que eso no suceda, pero hoy tenemos una reforma para unos cuantos años. Creo que ahí no hay mucho más para tocar, por lo menos en el próximo periodo. Gracias, Diego Labat, por acompañarnos esta noche. Vamos a dejar algunas preguntas pendientes para una próxima. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir.